ver técnicas anestésicas. ¿No? Ok, vamos a pasar. Creo que alguien escribió una en el chat. ¿Qué me escribieron? Es que no puedo abrirlo. ¿Quién me hace el favor? ¿Para qué casos es indicado y que cuánto duran los efectos? ¿Para qué casos es indicado? Pues es indicado, como les comentaba, en Estados Unidos se usa mucho para proteger al odontólogo, ¿no? De una demanda por maltrato infantil, porque muchas veces pueden como sobrepasar esos límites, sobre todo cuando usas control de voz, cuando usas protección estabilizadora, ese tipo de cosas pueden todavía como considerarse en el borderline. Y pues el odontólogo del otro lado de la frontera prefiere protegerse al respecto. Aquí en México lo usamos cuando el paciente es un paciente Frankel 4, que es negativo. No voy a entablar comunicación con él, no me va a hacer caso por ningún motivo, y aparte tiene alguna condición sistémica que demanda su atención inmediata, ¿sale? Entonces, por ejemplo, un paciente con trastorno del espectro autista profundo que requiere algún tratamiento complejo, un paciente con alguna cardiopatía congénita que va a entrar a protocolo de cirugía y que requiere igual ser atendido de manera rápida y bajo ciertas características, ¿no? Entonces, es más utilizado en pacientes con compromiso sistémico y que definitivamente no me van a hacer caso por ningún motivo. ¿Sale? ¿Quedó resuelta la duda? Bien. ¿Y quién lo administra, Doc? Tiene que ser administrado por el anestesiólogo. El uso de óxido nitroso ya está autorizado para su uso en Estados Unidos por parte del odontólogo, pero aquí en México todavía no está regulado como tal. No sé si ya esté autorizado, me quedé en que todavía estaba como trabajándose en ello. Sin embargo, necesitas cumplir con ciertas capacitaciones, ¿no? Yo creo que pues sí es preferible que tengas ahí el respaldo de un anestesiólogo quien va a verificar y va a darle seguimiento a los signos vitales mientras tú estás realizando el procedimiento para poder llevarlo a cabo. Y fíjate, finalmente, aparte de la anestesia general, necesitamos colocar anestesia regional o anestesia local, de acuerdo al procedimiento que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque la anestesia, la anestesia local o la anestesia regional, dependiendo, nos va a ayudar a controlar el sangrado, nos va a ayudar a cohibir la hemorragia, nos va a ayudar a disminuir quizá el dolor posoperatorio. O sea, tiene ciertos beneficios el uso del anestésico local, aparte de el procedimiento de anestesia general. Entonces, es un complemento. ¿Vale? ¿Qué pasó, Miguel? Doc, yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que la clase pasada dijo la diferencia entre anestésico local, regional, pero no alcancé a apuntar. Ahorita vamos para allá porque necesitamos entrar en eso. ¿Vale? No lo hemos Ya está, Doc. Gracias. desglosado por completo, ¿sale? Entonces vamos a hablar de anestesia, de tipos de anestesia de acuerdo a donde se utilizan. Tenemos anestesia tópica, tenemos anestesia local y tenemos anestesia regional. La anestesia tópica va a ser aquella que se utiliza en piel, anexos cutáneos, pero sobre todo tiene función en mucosas. ¿Ok? Eso quiere decir que su uso es superficial. Recuerden que platicamos que la anestesia tópica tiene una profundidad de acción de ¿cuántos milímetros dijimos, Lilia? Andrade. Sí, usted que volteó así como chino. Sí, usted. Con cara de que no sé. Con cara de que le hablan a Lilia. No sé si sea yo o otra Lilia. No me acuerdo, doctor. Yo le miento. Ok, Marco Bermúdez.
¿cuánta profundidad de anestesia tiene la anestesia tópica? Lo dije la semana pasada, cuando vimos benzocaína. Paola Buzo, ayúdele a Marco porque yo lo veo medio angustiado, sudando. Creo que eran 2 milímetros. 2 milímetros. ¿Sale? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Héctor, levantó la mano, díganos. No, iba a decir eso, que eran Bueno, pero los ahora 2 milímetros. ¿qué anestésico es el que se utiliza de manera tópica? Benzocaína. Benzocaína, correcto. Se le aclaró mucho la voz, Héctor, pero bueno. ¿Sale? Luego, tenemos anestesia local. La anestesia local va a ser aquella que bloquea la terminación nerviosa, ¿ok? La terminación, el punto final, ¿sí? Y la regional es la que bloquea el tronco nervioso, ¿ok? Entonces, hablamos que la tópica va a estar dada por la benzocaína. También la lidocaína se puede utilizar, como tópico y lo conoceremos como gilocaína. Esa es muy comúnmente usada para extracciones de dientes primarios. Cercanos a exfoliarse. Le ponemos sex. ¿Sale? Eso quiere decir que el diente tiene menos de 1/3 de raíz. Tiene una movilidad al menos de 2 o 3 grados sobre 4. O sea, que la profundidad de mi anestésico de 2 milímetros va a alcanzar a bloquear las fibras que retienen o que continúan reteniendo al órgano dental, de tal forma que pueda tener un procedimiento exitoso, sin necesidad yo de pinchar al paciente. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a eso? Se utiliza también, o muchos lo utilizan previo al bloqueo, ya sea regional o local. Eso quiere decir que lo utilizan como paliativo, previo a inyectar el anestésico. Y ya quedamos que puede o no ser útil, dependiendo de qué, Valeria Méndez Porto. ¿De qué podría ser útil la anestesia tópica antes del anestésico local? Había mencionado. Para disminuir la sensibilidad al momento de hacer la anestesia local. ¿Y si es útil? Disminuye la sensibilidad. Pues disminuye, pero 2 milímetros. ¿Qué fue lo que mencionamos, Armando Rojas? No te oigo. Creo que está bloqueado tu micrófono, tú. Leonardo Álvarez, ¿qué fue lo que mencionamos con respecto a la anestesia tópica previo al bloqueo regional? Que era más como algo, o sea, era como quitaba la sensibilidad, pero era más como un placebo que tranquilizaba al paciente. Exactamente, es un placebo que ayuda a tranquilizar al paciente porque ya se hace a la idea de que ya no siente el dolor. Sin embargo, recuerden que hablamos de la disección hidroscópica y esa no abarca nada más 2 milímetros, abarca todo el tejido blando donde se bloquea, donde se inyecta, donde se penetra el líquido. Entonces esa disección va generando una separación de tejidos que en realidad no bloquean el dolor. No se puede bloquear con una anestesia tópica. Entonces, esa anestesia tópica previo a la punción es más bien un placebo, no es tan útil ni funcional al respecto. ¿Sale? Entonces, tenemos técnica local, que va a ser aquella que va a bloquear un solo diente
o bien una porción localizada. Por ejemplo, si yo voy a suturar, voy a poner anestesia local sobre el labio para poder realizar mi procedimiento de sutura, ¿sí? O sea, si voy a suturar el labio por un traumatismo dentoalveolar. Si voy a atender un diente, voy a bloquear mediante una técnica local una sola terminación. Oiga, doctor, pero es que yo bloqueé el 21 y se bloqueó 11 y 22. Sí, pero es un bloqueo parcial de 11 y 22. El bloqueo central es en el 21. ¿Sí me explico? Vamos a dibujarlo. Recuerden que mis dibujos son un poco arcaicos y que son un poco rudimentarios, pero pueden ayudar de algo, ¿sí? Tengo la raíz de un diente, tengo otro diente contiguo y tengo otro diente contiguo, ¿sí? Yo sé, por lo que hemos platicado, que ustedes todavía no llevan técnicas anestésicas, o más bien no han realizado ningún procedimiento anestésico, pero ya han llevado clase de anestesia. Entonces recordemos que aquí está todo el trayecto, ¿sí? Nervioso del paquete vasculonervioso y se inserta en la pulpa, ¿sí? Y continúa. Entonces lo que yo hago es llevar mi aguja paralela al eje longitudinal del diente que quiero bloquear hasta el fondo de saco. No es necesario introducir toda la aguja, únicamente tiene que entrar al menos 2 a 3 milímetros de la aguja y depositar lentamente el líquido. Entonces voy a llevar esa aguja en el eje longitudinal del diente y depositar aquí el líquido que se va a esparcir, ¿ok? De tal forma que consigo el bloqueo local de una terminación nerviosa, ¿sí? Que sería esta, ¿sí? Es un bloqueo local, un solo diente. Parcialmente puede haber un bloqueo de los contiguos, sí, por la diseminación del líquido que va a hacer que se dé un bloqueo de la bomba sodio-potasio que ya platicamos hace 8 días, ¿sí? Pero si mi técnica es correcta, voy a alcanzar un efecto anestésico profundo de un solo diente. ¿Ok? Entonces, la aguja, se tiene que utilizar una aguja extra corta. Solamente se introduce de 2 a 3 milímetros y el líquido se deposita lentamente. ¿Ok? Eso es una técnica local. Solamente un diente o solamente una porción localizada. Por ejemplo, cuando vamos a realizar una sutura de labio. Cuando vamos a realizar una sutura de lengua, de piso de boca, algo. ¿Ok? Algo muy específico, muy localizado. ¿Alguna duda? Bien. Cuando hablamos entonces de una técnica regional, tenemos el bloqueo de la rama nerviosa u origen, ¿sí? Y en técnicas regionales, en odontología pediátrica, tenemos 3 de mucho uso, que sería la mandibular, la palatina y la mentoniana. Si hay alguna duda, puedo regresarme, ¿eh? Miren, todo se va guardando. Yo tengo una duda, doctor. He visto que a veces en las inyecciones en general, cuando uno saca la aguja y el músculo hace esfuerzo, se forma como una bola.
Ajá. ¿Eso no puede suceder cuando se anestesia también? Y No, si sucede, ¿cómo se evita? lo que pasa es que la bola no es porque el músculo se... Bueno, puede haber un espasmo muscular, ¿sí? Y lo platicamos hace 8 días, que le vamos a llamar como Carla Chávez. No recuerdo. Muy bien, trismus, ¿ok? Entonces, ese espasmo muscular genera trismus. Va a haber una contracción muscular. Es un efecto protector muscular, ¿sale? Esa bola que se llega a presentar, como dice Miguel, es porque fue o ocurrió un evento de protección muscular que genera ¡pum! Esa contracción. En la odontología pediátrica o en la odontología, ¿cómo podemos evitar que eso se genere? Simple, nosotros no vamos a tener que bloquear ningún músculo. Nosotros no atravesamos ningún músculo para que eso se dé. Cuando se llega a dar fue porque de plano le dimos al pterigoideo medial y es usualmente en técnica regional inferior. ¿Sale? Pero en realidad nuestras técnicas de bloqueo no atraviesan músculo. Eso se da muy comúnmente en la nalga, porque tienes que atravesar el glúteo mayor, el piramidal, sí creo que se llama piramidal, no me acuerdo cómo se llama. Tienes que atravesar varias capas musculares y pues estás mucho más expuesto a que y por eso se llama intramuscular, la anestesia, la inyección intramuscular genere ese espasmo muscular. En el bloqueo o en la inyección intraoral, es más común que se dé un aumento de volumen, pero por lo que mencionábamos del aumento o el que se introduce el líquido dentro de los tejidos orales y se va acumulando ahí y hay que esperar a que se absorba y conforme se va absorbiendo esa bola, ese aumento de volumen se va diseminando, ¿ok? ¿Sí quedó claro o Sí, no? doctor, gracias. Nada Bien. más que no me llamo Miguel. Ay, es que no me aparece aquí quién habla. ¿Quién fue usted? Sebastián. Ah, Sebastián, es que no me apareciste y tiene la voz muy parecida a Miguel. Ok, entonces tenemos 3 regionales que son Verónica Sinaí, ¿cuáles? Mandibular, Mandibular, palatina y mentoniana. mentoniana. Muy bien, entonces vamos a irnos a la mandibular. Anteriormente nos enseñaban a bloquear el regional inferior y le vamos a llamar regional inferior porque es como el argot general, ¿sí? El regional inferior nos enseñaban a bloquearlo de manera indirecta, ¿sí? ¿Cuál es la de manera indirecta? Voy a hacer un dibujito. Ok, ahí les va. Tengo mi mandíbula, mi arco mandibular, ¿sí? Yo voy a trabajar sobre los 70s, digo sobre los 80s, ¿sí? Entonces, tenía que localizar la língula. Estoy viéndolo de manera oclusal. Acá están los 70s y acá están los 80s, ¿sí? Tengo la língula y yo tenía que ubicar entre canino y primer molar del lado contrario y en esa dirección encontrar la língula. Una vez que la encontraba, enderezaba la aguja y seguía penetrando, ¿sí? No sé si ustedes ya vieron técnicas regionales en anestesia, ¿no? Es que eso me complica mucho porque yo tendría que darles nada más una adaptación a la técnica, pero siempre me pasa lo mismo. No han visto técnicas anestésicas y me cuesta un poco más de trabajo. Pero bueno, lo estamos viendo en oclusal, entonces yo identifico la língula. La língula, si la conocen, si saben a qué me refiero, la espina de Spix, el agujero donde emerge el bucal largo y el lingual, ¿sí? Ok. Entonces, sobre esa porción se depositaba el líquido. ¿Cuál es el problema que conllevaba hacer este movimiento? ¿Cuál sería el riesgo? Riesgo de fractura. Riesgo de fractura.
puedo generar una fractura de la aguja. Entonces, de un tiempo acá se ha decidido o se ha recomendado, sugerido el bloqueo directo, ¿sí? Tengo que ubicar el plano oclusal, que es el trayecto que tienen los surcos centrales de esos molares. Aquí tengo un molar, acá tengo el otro molar, y hay un trayecto en los surcos centrales, y de ahí dirigirme de manera directa sobre ese trayecto hacia la língula. Cuando hablamos de anatomía y de diferencias anatómicas en la base ósea del paciente pediátrico comparada con la base ósea del paciente adulto, dijimos que la ubicación de la língula va a ser en dónde, Saraí Guillén. Saraí Guillén. Erandi Torres. ¿Qué dijimos sobre la língula? En la ubicación del paciente adulto y del paciente pediátrico. No me acuerdo. No se acuerda. Itzel de Alba, ¿dónde ubica la língula en un paciente adulto? Getsemaní, ¿dónde ubica la língula en un paciente adulto? Por derriba del... ¿De quién? ¿Arriba de quién? Simeidín, ¿dónde ubica la língula en un paciente adulto? En un paciente adulto se ubica por arriba del plano oclusal. Por arriba del plano oclusal. Bien, vamos a dibujarlo. Sobre el plano oclusal, de 1 a 1.5 centímetros arriba del plano oclusal, yo voy a palpar la língula, ¿sí? En un paciente adulto. ¿Ok? De verdad, chicos, yo estoy pensando, y justamente he platicado con el doctor Paco, creo que ustedes no lo conocen, pero platicaba con él y le decía, si los alumnos en realidad están tomando en cuenta los conceptos teóricos y todo lo que se les debe de estar enseñando y el bagaje conceptual que deben estar teniendo, el día que entren a clínica vamos a tener unos monstruos que no vamos a saber orientar porque van a traer muchísimos conceptos y casi van a trabajar solos. ¿Sí? Pero si ustedes esto lo están tirando a saco roto, pues yo creo que no vamos a avanzar mucho, ¿eh? Entonces, necesitan tener bien claro qué es lo que van a hacer, porque entrando no se van a repetir las cosas, entrando lo van a hacer. Y si aprendieron, qué bueno, y si no, es que no tuvimos clínica. Pues sí, pero esto no es de clínica, esto es de que ustedes sepan anatomía. ¿Ok? Carla Itzel Sánchez Parra. ¿Qué dijimos de la ubicación de la língula en un paciente pediátrico? Que está por debajo del plano oclusal. Se encuentra en una porción más abajo, dependiendo de la edad. Muy bien, gracias, Carla. Entonces, como la mandíbula va ascendiendo durante su formación, tengo un proceso ascendente de esa língula dependiendo la edad en la que se encuentra el paciente. Si estamos hablando que es un paciente menor de 3 años, ¿dónde dijimos que estaba la língula, Sergio Zavala? Estaba como de 2 años. Menor de 3 años de edad. Por menor de 3 años está como 1,5 centímetros abajo del plano oclusal. Más o menos 10 milímetros por debajo del plano oclusal, ¿sí? No quiere decir que vas a meter la regla y vas a medir, no, quiere decir que tú sabes que está por debajo del plano oclusal, entonces vas a palpar por debajo del plano oclusal para ubicarla. Alondra, ¿a dónde dijimos que estaba a los 6 años de edad en un paciente entre 3 y 6 años de edad?
Empezaba a ascender hasta quedar casi a la altura del plano oclusal. Sobre el plano oclusal, ¿verdad? Y después de los 6 años tengo que ir palpando de manera ascendente para ubicar dónde la voy a encontrar. ¿Sale? Entonces es una técnica directa y tengo que identificar la edad del paciente para saber qué voy a bloquear. ¿Sí? Sigo hablando de regional mandibular. Voy a identificar entonces que esa técnica, igual viendo un arco oclusal, oclusal inferior, tengo 8-5, 8-4, 8-3, 8-2, 8-1, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 y 7-5, ¿ok? Yo voy a obtener un bloqueo mediante regional inferior profundo, lo voy a poner por colores, del segundo molar primario y parcialmente el primer molar primario. ¿Sí? Segundo molar primario y parcialmente primer molar primario. Profundo y parcial quedamos que del primer molar primario. ¿Ok? Si yo voy a utilizar, o si yo voy a hacer un procedimiento pulpar o una extracción en el primer molar primario, la mandibular inferior no me va a funcionar, ¿ok? Necesito otra técnica. ¿Cuál necesito usar? Chicos. ¿El mentoniano? Lola Mentoniana. El agujero mentoniano, ¿ok? Que lo voy a ubicar en esta posición. Aquí voy a encontrar el agujero mentoniano. ¿Ok? Ahora, la regional mandibular la tenemos que hacer con una aguja corta. Corta. No extra corta, ¿eh? Aguja corta. Porque la extra corta no va a alcanzar a penetrar hasta donde esté la língula. Necesito una aguja corta. Entonces, si necesito bloquear mentoniano, es porque vamos a trabajar sobre un primer molar primario o sobre un canino. Entonces, el mentoniano me va a bloquear en conjunto, y por eso voy a tomar un poco del regional mandibular, pero el mentoniano me va a bloquear canino y me va a reforzar el bloqueo regional de primer molar primario. ¿Ok? Si yo voy a hacer un procedimiento profundo en un primer molar primario, no me sirve el mentoniano solo. Por eso es que es de refuerzo. Se complementa regional inferior con mentoniano. Ah, perdón, también me bloquea hasta los anteriores. Pero ojo, porque tiene una delimitación en línea media. Entonces, si yo voy a extraer estos, necesito bloquear los dos mentonianos, ¿eh? O sea, si yo voy a hacer extracción de 4, de 7-1 y 8-1, necesito bloquear los dos mentonianos. Entonces pasamos a hablar de bloqueo mentoniano. Complemento para procedimientos profundos en
7,4, 8,4. En conjunto con regional mandibular. Eso está claro, ¿verdad? Doctor, o sea, pero, perdón, en el regional mandibular también se pone en ambos lados, o sea, se le tendría que, digo, en caso de que tuviera que ser la extracción del 74-84, Si ¿se vas a- pone regional también en ambos? Claro, si vas a, pero eso tú no lo vas a hacer en una sola sesión. O sea, tú no vas a extraer ambos dientes contralaterales, porque el niño se va a ir completamente anestesiado. Sí, 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 por eso mi pregunta. No, Entonces, yo como que eso es ya planificación de tratamiento. En planificación del plan de tratamiento, en hacer la planificación de un tratamiento, verán que se tiene que hacer por cuadrantes, ¿sí? O sea, yo no puedo bloquear el cuadrante 3 y el cuadrante 4 en una misma sesión porque el niño se va a ir con la boca toda anestesiada. Puedo trabajar o puedo atender un cuadrante donde me implique bloquear 7,5, 7,4, 7,3 en una sola sesión. Y en otra sesión ya trabajo el cuadrante 8 donde bloqueé 8,3, 8,4 y 8,5. ¿Ok? ¿Sí o no? gracias, doctor. Doctor, entonces para un tratamiento profundo en segundos molares se usa la mandibular. Sí, la mandibular. Esa no me bloquea parcial el primero, ¿verdad? Y el canino, cuando quiero usar el canino es la mentoniana. Exactamente. Ok. Ahora, ¿a qué nos referimos tratamiento profundo? Primero tienen que identificar el umbral del dolor. Ya platicamos del umbral del dolor. Cada paciente tiene un umbral del dolor distinto, ¿sí? Si hablamos de un procedimiento profundo, estamos hablando de un tratamiento pulpar, pero una pulpectomía como tal. Podemos hablar de una extracción, ¿sí? Que probablemente, si yo nada más bloqueé mandibular, no me va a manifestar dolor el niño cuando yo extraiga la raíz distal. Pero cuando me vaya a la raíz mesial, ahí es donde el niño me va a brincar. Y donde me va a gritar, me va a cantar el huevo y quién lo puso. Entonces, necesito reforzar mentoniano. Eso se tiene que hacer previo al procedimiento. Porque imagínate que tu paciente se está portando súper bien y yo por no querer bloquear mentoniano, por no considerarlo importante, tengo un paciente que se sale de control por dolor al extraer la raíz mesial. ¿Ok? Entonces debo reforzar mentoniano. ¿Con qué se va a hacer? Con aguja extracorta. Ahora, el mentoniano, ¿dónde lo vamos a ubicar? Sí platicamos de eso hace 15 días, ¿no? No me digan que no, porque voy a sentirme que no hice nada. No les he enseñado nada. ¿Entre qué? Por debajo del D, ¿no? Por debajo del D, así es. Acuérdense que en un paciente adulto lo vamos a encontrar adelante del primer premolar. En el caso de un paciente pediátrico va a estar por delante y abajo del primer molar primario. ¿Sí? Uy, qué horror, hombre. Aquí vamos a ubicar el agujero mentoniano, ¿sí? Por delante, a la altura del primer molar primario. Ahora, yo no tengo que introducir la aguja en el agujero mentoniano. Eso ya lo platicamos también. Debo depositar el líquido alrededor, en todo el tejido circundante del agujero mentoniano.
Entonces ubico mi agujero y deposito a un lado de donde ubiqué el agujero. ¿Sale? Doctor, ¿a Diga. qué distancia es efectiva? Unos 2-3 milímetros a un lado de donde ubiqué el agujero mentoniano. ¿Sale? Bien. Recuerden, el depósito de anestésico tiene que ser lentamente. Tenemos que hay que ir contando. ¿Cómo vamos a ir contando, Karina Sánchez? ¿No? ¿Cómo hay que ir depositando? Y hasta me puse a contar, caramba. 1, 2, 3 y deposito. 1001, 1002, 1003, deposito anestésico. Falta 1000. 1002, 1003, deposito anestésico. 1001, 1002, 1003. ¿Sale? Porque el depósito tiene que ser lento. Si yo dejo ir todo el líquido, pues obviamente la disección va a ser mucho más rápida. O sea, la separación de los tejidos va a ser más rápido, por lo tanto, pues va a haber más dolor al momento de la punción. ¿Ok? Bien. Y finalmente, ¿cuál otra técnica anestésica regional dijimos que existía? Mariam López. ¿Palatina? Palatina. Ok. Esa se debe hacer con aguja extra corta. Y tengo que ubicar el agujero palatino. El agujero palatino mayor. Tengo mi paladar. ¿Sí? Tengo 5-5, 5-4, 5-3, 5-2, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 y 6-5. Miren, empecé bien bonito y terminé horrible. Y tengo mi rafé medio. ¿Ok? A la altura de distal, de la cara distal del segundo molar primario, vamos a ubicar una región blanquecina, isquémica, blanca, completamente blanca. Lo voy a dibujar aquí, blanco. Ni se dibuja porque el fondo es blanco. Vamos a dibujarlo así. ¿Ok? Si ustedes tocan esa región, es muy blandita. ¿Sí? Esa es la posición, esa es la ubicación del agujero palatino mayor. ¿Ok? Y con mi aguja extra corta voy a depositar en esa región blanda. Esta es la ubicación. El agujero está inespecíficamente colocado en esta posición. Varía anatómicamente de acuerdo a cada persona. ¿Sí? Pero aquí es donde cambia de ser paladar duro a ser paladar blando. Entonces aquí puede entrar un poco más la aguja. No quiere decir que estemos entrando específicamente el agujero, pero ahí penetra un poco más la aguja. Tiene que ser una aguja extra corta para proteger al paciente. Imagínate que pones una aguja corta y la mandas hasta el fondo. Entonces tiene que ser una aguja extra corta. Y esta me va a ayudar a bloquear porque el agujero palatino inerva todo el cuadrante. ¿Sí? Voy a dibujar de amarillo porque inerva el cuadrante de manera profunda el segundo
primer molar y canino. Y de manera parcial, el central y el lateral. Repito, de manera profunda, segundo molar, primer molar y canino. De manera parcial, el lateral y el central. Ahora, si hablamos de técnica local, quedamos que es la técnica supraperióstica y ya se las describí. Es la aguja paralela al eje longitudinal del diente para bloquear una zona específica. Entonces, si yo voy a hacer un tratamiento sobre el 5-5, tengo que hacer bloqueo supraperióstico por vestibular del 5-5. ¿Sí? Y puede ser suficiente si yo voy a colocar una corona de acero cromo o si voy a hacer una pulpotomía. Con eso es suficiente. Pero si yo voy a hacer una pulpectomía donde esté involucrada la raíz distal, digo la raíz palatina, probablemente cuando despulpe vestíbulo mesial y vestíbulo distal o la raíz distal, no tenga dolor, no tenga problema. Pero cuando comience a despulpar la raíz palatina, puedo empezar a tener dolor. Pasa lo mismo con el primer molar primario, ¿sí? Tengo una raíz distal, una raíz palatina y una raíz mesiovestibular. Cuando yo empiece a despulpar la raíz palatina, puedo llegar a tener dolor. Sí, ahora imagínense si voy a hacer extracción, ¿qué va a pasar con la raíz palatina? Va a haber más dolor. Entonces, si voy a hacer un procedimiento de extracción o un procedimiento un poco más profundo, sí es recomendable hacer el bloqueo supraperióstico por vestibular y palatino para poder tener protegido al paciente de dolor. Si voy a hacer un tratamiento en un canino, pues con el supraperióstico es más que suficiente, no requiere un palatino. Y pues el lateral y el central son unirradiculares, con supraperióstico es más que suficiente. ¿Ok? ¿Dudas? Doctor, entonces en los anteriores, en el central y lateral, con la técnica supraperióstica, ¿me cubre un tratamiento profundo? Sí, claro. Con técnica supraperióstica, de canino a canino, no tienes ningún problema. Tienes que dar o sea, tienes que ir bloqueando por segmentos. Cuando vas a hacer un tratamiento de canino a canino, que vayas a hacer pulpectomías y coronas en todo el sector anterior, en una sola cita. Bueno, lo que haces es bloquear un canino y bloquear el otro canino. Das un tiempo a que el anestésico se vaya distribuyendo. Ya que hizo efecto el anestésico, ahora sí bloqueas central y lateral para que ya no tenga tanta molestia al introducir el anestésico. Pero te das cuenta cómo lo haces de distal a distal y ese efecto colateral que tiene el bloqueo supraperióstico que ayuda a bloquear los contiguos te va a ayudar a proteger al paciente de la siguiente punción. Entonces ya cuando bloqueas lateral y central ya ni vas a sentir. Y solamente vas a sentir un pinchazo. O bueno, dos. No son 3. ¿Mandé? No, nada. A ver, fíjate. No, sí. ¿Sí o no? Seguro. Yo quiero que te quede claro. Aquí nadie se va con dudas. Sí, doctor, canino a canino distal me va a ayudar a que se pueda proteger toda esa zona. Depende de cuáles quiero trabajar, si son los centrales. Sí, o sea, si tú vas a hacer, te lo voy a poner así, a un paciente pediátrico le vas a hacer rehabilitación con coronas de acero cromo
de canino, central, digo, canino, lateral, central, central, lateral y canino, en una sola cita, porque así se sugiere hacer. ¿Ok? Entonces, bloqueas aquí y recuerda que el líquido se va a esparcir. Este líquido te va a ayudar a que el siguiente bloqueo ya no lo sienta, el siguiente piquete ya no lo sienta. ¿Ok? Y depositas. Y este mismo bloqueo te va a ayudar a que el próximo piquete ya no lo sienta. Entonces, prácticamente sintió un solo piquete, que fue este, el inicial, pero los subsecuentes ya no los sintió. Hay quien te dice, bueno, bloquea lateral y la expansión de este líquido te ayuda. También es aceptable. A lo que yo me refiero es, un solo piquete te puede ayudar a bloquear parcialmente y ya te vas a ayudar de ese bloqueo parcial para el resto de los piquetes, vaya. Perdón por el argot callejero, pero para que me entiendan. ¿Ok? O sea, el bloquear, el darle un piquete aquí te va a ayudar a que los piquetes subsecuentes ya no lo sientan. Igual de este lado, este te va a ayudar a que este ya no lo sienta y a que este ya no lo sienta. Claro que no tienen que ser inmediatos. Bloqueas y bloqueas. Bloqueas canino y canino. Das unos 3 minutos a que el anestésico se distribuya por el tejido y ahora sí ya das tus siguientes bloqueos. ¿Sale? ¿Quedó más claro o no? Sí, sí. ¿Qué más dudas? Doc, en el caso de la anestesia de un D, se recomienda hacer primero ¿cómo se llama? El orbitario. Bueno, ¿cuál orbitario? ¿El mentoniano o ¿cómo se llama? O la mandíbula. ¿Cómo? ¿Cuál se recomienda? O sea, si tiene que haber un orden cuando se anestesia un D. Para Pero que no. ¿de un D superior o un D inferior? D inferior, perdón. Sí, Ok. me faltó especificar. Vamos para acá. Ok, un D inferior. Se recomienda primero hacer regional mandibular y ya después mentoniano. En ese orden. Y en ¿Ok? superior sería. En superior, supraperióstica primero y después palatino. Ok, ¿Vale? gracias. Recuerden que el paciente pediátrico sí hay que reforzarlo. No se esperen a que tenga dolor. Muchas veces por ahorrarse y lo voy a entrecomillar, muchas veces por ahorrarse el pelear con el paciente, terminan dejando que tenga dolor, cuando no tendríamos que esperar a que tenga dolor. Entonces mejor lo bloquean de un inicio y ya no tiene dolor. ¿Ok? ¿Qué más dudas? Doctor, ¿y para la anestesia intrapulpar también se aplica en los pacientes pediátricos? Ustedes de inicio no la van a aplicar. ¿Vale? Habíamos platicado de la anestesia intrapulpar ¿No les he dado clase de terapia pulpar? No, ok. Vamos a platicar del diagnóstico pulpar. Y el diagnóstico pulpar en muchas ocasiones es visual, una vez que yo ya hice el acceso. Ya que hice el acceso, que tengo la pulpa y extirpo la pulpa cameral, ya que extirpé la pulpa cameral, puedo identificar el tipo de sangrado. ¿Sí? Dicen algunas fuentes, el sangrado tiene que ser, no tiene que ser profuso y tiene que ser controlado mediante vasopresión. Eso quiere decir que yo tengo que presionar con un algodón para cohibir el sangrado. Si yo hago anestesia intrapulpar, ¿qué tiene el anestésico? Que puede cohibir el sangrado. Vasoconstrictor. Entonces puedo tener un error en mi diagnóstico visual transoperatorio. Entonces, de inicio, ustedes que están en formación,
no es correcto o no es conveniente que hagan anestesia intrapulpar. Sí la hacemos, pero ya que tenemos identificado bien el diagnóstico pulpar, ¿sale? Entonces, ahorita como tal, no vamos a hablar de anestesia intrapulpar. ¿Va? Bien. ¿Qué más dudas? Yo, doctor, Dígame. con una buena técnica, ¿es suficiente un cartucho para anestesiar como cada zona? Sí, claro. Sí, acuérdate que tienes que hacer tu cálculo anestésico siempre. Pero con una buena técnica, es más, con una buena técnica bloquea. Aquí, acuérdense que la transmisión del impulso nervioso es de mesial a distal. O sea, de la médula espinal, de la médula espinal central, del sistema nervioso central hacia el periférico. Entonces, si yo bloqueo aquí, ya no pasa ningún impulso. Con que yo tenga bien bloqueado esto, ya el impulso ya va a disminuir. Entonces no necesitas más de un cartucho en muchos pacientes. ¿Por qué puedes requerir más de un cartucho en un paciente? Bueno, quizá por una capa adiposa gruesa, ¿sí? O sea, pues que esté un poco chonchito. ¿Por qué? Pues porque el anestésico se está absorbiendo en toda la capa adiposa y no está penetrando hasta el tracto nervioso. Pero es difícil porque pues paladar no tiene tanta capa adiposa. Supraperióstica pues tampoco tienes tanta capa adiposa. Mentoniano no tienes capa adiposa. Regional inferior mandibular, ahí sí hay capa adiposa. Semejantes cachetones que luego tienen. Entonces probablemente ahí sí requieras más cartucho. Acuérdense, antes siempre saquen su dosis anestésica. Siempre. ¿Ok? ¿Qué más? Doctor, yo tengo una duda. Es relacionado a eso. Como ya mencionó, dijo que en muchos pacientes nada más va a ser necesario un cartucho. Pero ¿cómo saber que la cantidad necesaria? O sea, nos han enseñado cómo calcular la cantidad máxima, pero ese es el número máximo de cartuchos que podemos llegar a necesitar. Pero exactamente cuánta cantidad de anestésico vamos a necesitar o cómo saber eso. Doctor, no se escucha. Ay, perdón, y me di cuenta que había apagado mi micrófono. Comiencen siempre por un cartucho. Siempre. O sea, ejemplo, si tú vas a hacer un procedimiento inferior, depositas medio cartucho en mandibular inferior y medio cartucho en mentoniano. ¿Sí? Y haces pruebas de anestesia. ¿Cuáles serían esas pruebas? Ay, perdón. ¿Cuáles serían esas pruebas? El regional inferior te va a bloquear el bucal largo, el lingual y el alveolar inferior. ¿Sí? Entonces, pellizca la lengua. Utiliza tu explorador y con el explorador ve picando ligeramente la encía en el trayecto. ¿Cómo te vas a dar cuenta si el paciente está sintiendo o no? Porque va a pelar los ojos o va a hacer alguna expresión. ¿Sí? Entonces ahí ya dices, ah, ok. Y tú puedes decirle, voy a presionar un poquito. ¿Sientes lo frío de mi instrumento? No, sí siento muy frío. Ok, te voy a poner ahorita uno que está muy caliente. ¿Lo sientes? No, ¿sí? O sea, tienes que jugar un poquito con qué lenguaje utilizas con el paciente para obtener información que tú necesitas. ¿Sí? Entonces, ¿sientes lo frío? No, sí siento lo frío. Ay, pero ¿qué crees? A ver, voy a poner uno que está bien caliente. ¿Sientes que está caliente? No, sí siento, o no, no siento nada. Entonces, tú ve también observando las reacciones que tiene el paciente. ¿Sí? Pusiste un cartucho y todavía hay sensibilidad, todavía hay cierta sensación en mucosa, quizá vete por otro cartucho y pones medio cartucho en mandibular y medio cartucho en mentoniano. ¿Sí? Pero ve distribuyéndolo. Ok, doctor. Si es supraperióstica,
Pues pon un cartucho completo en supraperióstica. Y palpas, verificas, checas que sí haya efecto anestésico. ¿Cómo puede fallar una supraperióstica? La supraperióstica, como bien dice su nombre, es en el periósteo por arriba del periósteo. ¿Sí? ¿Dónde está el periósteo? Se está rodeando el hueso maxilar. ¿Sí? Encima, es una capita que recubre el hueso. Entonces tiene que ser pegada al hueso. Si tú por error la llevas más inclinada hacia vestibular, vas a infiltrar el anestésico en epitelio, en músculo. Ahí puede fallar el anestésico supraperióstico. Pero si tú lo pegas bien hacia el hueso, no falla. ¿Ok? Ahora, punto fundamental. Punto fundamental. Recuerden, grábenselo. Grábenselo así, tatúenselo en la maldita frente, chavos. No hay técnica supraperióstica en hueso mandibular. No existe, no hay, no puede usarse. Por la densidad del hueso mandibular no penetra el anestésico. ¿Ok? Ojo y aguas aquel que yo vea que en clínica hace supraperióstica en un 81. Aguas de aquel. Ahorita está grabado, ¿eh? Aquel que lo haga, le voy a poner este video y lo voy a regresar a segundo año. No me importa. Lo voy a correr así de la clínica. ¿Ok? Porque eso no es que no hemos tenido clínica. No, eso es teórico y eso lo deben de saber antes de querer hacerlo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Qué más dudas? ¿Ninguna? Bien. Listo, ok. Entonces ya tenemos claro eso, ¿sí? El dolor es un sistema de protección al cuerpo. Entonces, cuando ese dolor se manifiesta gracias a los nociceptores. Reciben el nombre de nociceptores porque son receptores de algo nocivo, ¿sí? De algo que me está agrediendo. Y esos nociceptores van a recibir el estímulo al daño, ya sea daño real que existe o potencial que puede existir. Eso ya lo platicamos en la clase de anestesia. ¿Ok? Ese dolor se va a transportar por las fibras receptoras hacia el sistema nervioso central, hacia el sistema tálamo-cortical. ¿Sí? Esa transmisión solamente se va a dar gracias a algo que vamos a llamar umbral del dolor. Y ese umbral del dolor va a ser dependiendo en cada individuo de acuerdo a su sensibilización que haya tenido. O sea, a cuántos estímulos se haya expuesto ese niño. Un niño que no se expone al frío, que no se expone, o bien que no se expone al calor, que apenas al mínimo estímulo nuevo siente dolor porque nunca ha caminado descalzo y apenas si siente una piedrita que la pisó, puede sentir un dolor muy alto. Comparado, por ejemplo, con el niño que todo el tiempo anda caminando descalzo y siente una piedrita, pues igual y la piedrita ya ni la siente porque todo el tiempo está caminando descalzo. ¿Sí? A eso es a lo que nos referimos con umbral del dolor. ¿Y cómo es que ese umbral va a afectar? Bueno, gracias a la sensibilización, se ha ido sensibilizando. Por eso, cuando nosotros abordamos al paciente con tratamientos muy ligeros, hablamos de una desensibilización. Que el que nosotros abordemos a ese paciente de lo más ligero a lo más complejo, vaya haciendo que ese paciente pierda esa sensibilización. Vamos desensibilizándolo.
para que se vaya adecuando y adaptando a la manipulación de esos tejidos. ¿Ok? A eso nos referimos. Y eso también nos ayuda a aumentar el umbral del dolor del paciente. Por ejemplo, yo ya vivía aquí en León. Les voy a platicar una anécdota de hace 3, 4 años. Yo ya vivía aquí en León. Infinidad de veces yo les he dicho que tengo un hermano. Y una vez mi mamá me habla, me dice, Abraham, tu hermano está que se muere. Trae un dolor de estómago horrible. ¿Qué le compro? ¿Qué medicamento le doy? Y bueno, no sé, mamá, pues háblale a mi papá. ¿Yo qué? Yo soy el dentista de la familia, él es el médico. Y dice, pero es que tu hermano está colgado de la lámpara del dolor que trae. Pues sí, el joven en su vida había tenido un dolor de estómago. Obviamente el primer dolor de estómago que te da, pues sientes que la Virgen te perrea, ¿sí? Porque sientes que te van a llamar de arriba. Con el primer dolor. No necesitas recibir un dolor muy intenso. Es un dolor nuevo. Conforme vas recibiendo ese dolor, pues hay veces que ya un dolor que probablemente te habría llevado al médico, ya sabes que es un dolor que puedes tolerar. Vas aumentando ese umbral del dolor. ¿Sí? Bien. La célula tiene distintas sustancias a las que les vamos a llamar algógenas. ¿Sí? Aljos o aljón de dolor. Genos de producir. Sustancias que producen dolor. Por ejemplo, en la bomba sodio-potasio, cuando el potasio se libera de la célula, se transmite el impulso y genera dolor. En el caso de los AINES, actúan sobre algo que se va a llamar eicosanoides, que son receptores de membrana. Son proteínas receptoras de membrana. Se encuentran en la membrana celular y ellas se encargan de liberar prostaglandinas, leucotrienos, hacer toda una cascada que se liberen ciertas sustancias que transmiten ese dolor. Les vamos a llamar mediadores químicos del dolor. Pero no únicamente actúan en el dolor, tienen otras funciones fisiológicas que ayudan a que el cuerpo reaccione o repare o realice ciertas funciones para ayudar a contrarrestar el efecto nocivo que está recibiendo. Son reacciones inespecíficas. Es como decir, oigan, es como si en tu colonia de repente se llega a meter un ladrón. Y si tienen un grupo de WhatsApp de la colonia, dicen, oigan, se metió un ladrón. ¿En dónde se metió? En tal calle. Y si son argüenderos en tu colonia, todos salen con palos y con machete y van a buscar a ver dónde se metió. Nadie sabe ni quién es, ni cómo está vestido, ni por dónde se metió. Simplemente salen. Eso es una reacción inespecífica. Nadie sabe qué va a hacer, pero salen a hacer argüente. Es una función muy similar la que producen estos eicosanoides. Nadie sabe si es calor, si es frío, si es un alfiler. Nadie sabe qué es lo que está agrediendo, pero salen. ¿Ok? Vamos a clasificar el dolor entonces en 3 tipos de clasificación. El dolor puede ser agudo, crónico o paroxístico si nos referimos a un dolor clasificado por tiempo. Un dolor agudo es un dolor inmediato de un padecimiento reciente. Por ejemplo, una pulpitis, ¿sí? Una pulpitis reversible, que el paciente mastique y ¡ay! ¡Pum! Dolor agudo, ¿sí? Si ese dolor persiste,
y el paciente mastica y va aumentando su umbral del dolor ante tal estímulo, vamos a llegar a un dolor crónico. Es de larga duración. ¿Ok? Por ejemplo, un dolor agudo es un golpe, un traumatismo. Es agudo, ¡pam! Es en el momento. Un dolor crónico, hablando de un paciente médico, podría ser un paciente que está en un proceso de tratamiento de cáncer, que lleva un dolor crónico, que lleva mucho tiempo con ese dolor. ¿Ok? Y vamos a hablar dolor paroxístico al dolor intercalado, que a veces aparece, puede ser prolongado, puede ser agudo, pero aparece intermitentemente, como una migraña. La gente que padece migraña de repente tiene fotofobia, tiene tinnitus y no quiere absolutamente que nadie le hable porque tiene dolor. Y ya saben que hay algunas cosas que le desencadenan ese dolor. A eso le llamamos dolor paroxístico. Vamos a llamarle, vamos a clasificarlo por localización a un dolor somático que tenemos una ubicación precisa. ¿Ok? Que sabes en qué lugar está ese dolor. Bien ubicado. Vamos a llamarle visceral a aquel dolor que es inespecífico, que está difuso, que no ubicamos dónde está. Y también se conoce el dolor psicógeno, que es un dolor originado exclusivamente en la mente y que existe y que muchas veces es nuestro peor enemigo porque es el que nosotros nos creamos y ni siquiera estamos teniendo un factor que nos lo provoque única y exclusivamente el pH, o sea, la pinche histeria. O sea, es como ser hipocondríaco. Exactamente. Por etiología, vamos a referirnos al dolor nociceptivo, que está identificado inmediatamente en el receptor. O sea, yo me pellizco y el nociceptor es el que lo identifica y lo transmite. Y el neuropático o neurógeno, que está más adentro, hacia la rama nerviosa. Por ejemplo, cuando hay inflamación en algún órgano, ¿no? Que está generando presión sobre la rama y que en realidad no es un dolor que está recibiendo el nociceptor, sino viene de adentro hacia afuera. Esa clasificación del dolor, pues debemos tenerla clara porque nosotros vamos a atender al paciente con dolor y vamos a medicar al paciente con dolor. Yo tengo una duda. Dígame, ¿quién? Yo, Ángel, con esas clasificaciones del dolor, ¿se podría describir el dolor de un paciente con los tres tipos? O sea, por tiempo y localización. No, por tiempo sí. El dolor dental se puede describir por tiempo, ¿sí? Un dolor agudo de de una pulpitis o de una caries profunda que apenas empieza a llegar a la cámara pulpar y el paciente mastica y nunca había sentido ese dolor y ¡pum! Siente el dolor. Se deja venir el dolor. Una pulpitis irreversible sería un dolor paroxístico, porque hay veces que duele y hay veces que no está doliendo. ¿Sí? Sí, pero por ejemplo, creo que leí en el guideline que decía que los dolores como referidos a odontología, creo que el visceral era como cuando pues se trataba de algo relacionado a la pulpa, ¿no? Por la localización. Lo que pasa es que, mira, un dolor visceral, por ejemplo, sería cuando tienes un acúmulo de moco en los senos paranasales y empieza a haber una presión sobre
la región maxilar superior, pero no está bien localizado. Y el paciente refiere dolor dental, pero es un dolor dental que no es específicamente al diente, sino es un dolor inespecífico, porque el moco que está diseminado sobre el espacio maxilar es el que está generando el dolor. ¿Ok? Está ubicado, si tú tienes bien localizado el diente y haces palpación y pruebas y ubicas dónde proviene el dolor, pues ya vas a identificar el órgano dental. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ahora, pues evidentemente, cualquier tipo de dolor puede estar clasificado en estas clasificaciones. Pero el más característico es el que es por tiempo. Un dolor agudo o un dolor crónico o un dolor paroxístico. Es el más característico dentro de la atención, al menos en odontopediatría. Porque recuerda que en odontopediatría prácticamente es una manifestación del dolor subjetiva. El niño no te va a decir, pues siento por aquí, pero es que no lo ubico, siento que es más profundo, pero es que no sé si es el diente. No, el niño te va a decir, me duele. ¿En dónde? Aquí. ¿Sale? ¿Cómo se da ese dolor? Bueno, tengo un daño al tejido. Ya quedamos que ese tejido va a liberar, va a hacer que la célula libere sustancias que vamos a llamar algógenas. O sea, se activan los nociceptores. Esos nociceptores envían el estímulo hacia la médula, hacia el sistema nervioso central. Y a su vez, ese sistema nervioso central ubicado en la médula va a transmitir el dolor de abajo hacia arriba, llegando hacia el tálamo y a la corteza cerebral. Es entonces en el cerebro donde vamos a ser consciente que existe un dolor y se va a manifestar. Claro que eso es así, cuestión de microsegundos. Vamos a tener fibras A delta y fibras C. Cada una de esas fibras tienen distintas funciones y tienen distintas transmisiones. Solamente es importante que identifiquen que las fibras A delta transmiten el dolor rápido y las fibras C transmiten el dolor lento. O sea, casi siempre nosotros trabajamos sobre fibras A delta. Esas fibras se dirigen al sector ventroposteromedial, ¿ok? De esa médula, de esa corteza medular. Esa porción va a recoger la sensación dolorosa que se ubica en cara y cabeza, en el sector superior, ¿sí? Las fibras que nosotros estamos atendiendo son las que se originan en el sector ventroposteromedial, ¿sí? Ojo, porque ahí hay algo que hace que se active también el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema que regula las emociones. Es por eso que la gente que cursa con dolor crónico llega a tener depresión. Por eso es que es importante que el dolor crónico también se atienda. Perdón. Y también ahí en esa corteza cerebral se va a identificar la intensidad y la localización del dolor. O sea, nosotros no lo hacemos consciente de manera que lo analicemos, no. Sentimos el dolor y quitamos la mano. Imagínate qué tan rápido fue eso, que sentiste el dolor y de inmediato quitas la mano. O sea, se transmite, se hace consciente y realizas la acción. Entonces el niño te va a ubicar que existe dolor. ¿En dónde? Aquí, acá.
¿Cuándo te duele? Cuando mastico, cuando aprieto, cuando muerdo, cuando me acuesto. El mismo cuerpo también va a modular esa sensación de dolor, por eso es que también se aumenta el umbral del dolor, porque el cuerpo tiene un sistema endógeno que regula el dolor, un sistema de analgesia endógena, que está conformado por beta-endorfina, dinorfinas y encefalinas. Por eso es que se aumenta el umbral del dolor, porque una vez que se presenta ese dolor, pues ya puede regularse gracias a este sistema endógeno. ¿Eso ya lo habían visto? Sí, ¿no? Tuvieron que haberlo visto. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque vamos a empezar a hablar ya de lo que son los eicosanoides, que es donde vamos a tener la acción de nuestros AINES. ¿No? Ok. Mencionamos a unos receptores que se llaman eicosanoides. Son moduladores, se encuentran en la membrana celular. Y ellos están encargados de generar ciertas funciones que van a permitir que el cuerpo regule y module sus funciones para la reparación o para la acción de lo que nos esté agrediendo. Ellos son el ácido araquidónico, las prostaglandinas, los leucotrienos, y están ubicados en esa bicapa de fosfolípidos que llamamos membrana celular. ¿Ok? Se presenta el estímulo doloroso. Llega a la bicapa, o sea, llega a la membrana celular. Esa membrana celular va a liberar el ácido araquidónico gracias a una enzima que se llama fosfolipasa A2 de fosfolípido. Recuerden que la terminación asa se refiere a una enzima, o sea, una proteína que permite que se dé una función, que sintetice una función. Entonces la fosfolipasa llega a los fosfolípidos y permite que liberen ese ácido araquidónico que se encuentra en la bicapa de fosfolípidos. Una vez que se libera ese ácido araquidónico, se van a desglosar dos enzimas distintas. Una va a ser la ciclooxigenasa y otra va a ser la lipooxigenasa. La ciclooxigenasa se va a encargar de liberar prostaglandinas y tromboxanos. Y la lipooxigenasa se va a encargar de liberar leucotrienos y lipoxinas. Estas ayudan a la quimiotaxis de leucocitos. ¿Qué es la quimiotaxis? A ver, Yair, ¿qué es la quimiotaxis? Porque yo estoy hable y no sé si me están haciendo caso. No sé, doctor. ¿Qué es la quimiotaxis? Aldo, Mauricio, Neri, ¿qué es la quimiotaxis? Tiene que ver algo con microorganismos, ¿no? No precisamente con microorganismos. Tiene que ver con la agresión. El microorganismo se puede ubicar como un agente agresor. Por eso es que muchas veces lo relacionamos a microorganismos, pero es con la agresión. ¿Sale? Sí, y sí tiene que ver con ello. Esta es la piel. Y aquí entra una agresión. ¿Sí? Los leucocitos son células encargadas de la defensa. ¿Sí? Entonces, como no saben quién es el agresor, se liberan las lipoxigenasas para decir, hey, aquí nos están agrediendo, vengan para acá.
Y el agente quimiotáctico lo que hace es liberarse para que esos leucocitos vayan al sitio donde se liberó esa lipoxigenasa. ¿Sí? Eso es quimiotáctico. Eso es un agente quimiotáctico. El agente que permite o que dice, vengan acá, acá está el desmadre, vengan para acá. ¿Sí? Por eso es que muchas veces lo relacionamos a la microbiología, porque hay agentes quimiotácticos que tienen las bacterias que hacen que los leucocitos se dirijan para allá. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. A ver, voy a salir otra vez. Vamos a platicar. Aquí no voy a avanzar todavía. Quiero que eso quede claro. Jacqueline Hernández, ¿qué sabes de los AINES? Pues son, bueno, medicamentos que ayudan a la analgesia y son como el ibuprofeno y no me acuerdo de cuál otros. Ok, no recordamos qué otro. Ah, y el acetaminofén, creo. Es acetaminofén. ¿Sale? Bien. ¿Qué otra cosa conocen de los AINES, Mercedes? Bueno, yo en el guideline decía que se da como para controlar el dolor, Son que medicamentos que se mandan para controlar el dolor. Muy bien, ¿qué más? A ver, Marlene. Que además de que ayudan a, bueno, controlan el dolor y además de cierta forma pueden ser un tipo de señalización para que los receptores lleguen a disminuir el umbral que se pueda presentar y en caso de una infección también como que llaman a las células. Muy bien, perfecto. A ver, entonces, ya les dije cómo se da el dolor. Hay un agente agresor. En la odontopediatría, el característico agente agresor, pues prácticamente es un dolor de origen dental. Le llamamos un dolor odontogénico. Se formó dentro del diente. ¿Sí? Eso pudo haber sido por un traumatismo. Eso pudo haber sido por caries profunda. Si hay necrosis pulpar y empieza a haber una proliferación de líquido purulento dentro de la cámara pulpar y de los espacios namponeuróticos o del espacio epitelial y empieza a haber un aumento de volumen, el dolor ya no es propio de la pulpa, porque la pulpa ya está necrótica, pero puede haber dolor porque aumenta el volumen y genera presión sobre los tejidos. Esa presión hace que se presente dolor. El dolor puede ser de origen pulpar, por una caries profunda, o el dolor puede ser, puede haber fiebre cuando ya hay diseminación de ese proceso infeccioso y empieza a haber ahorita toda una cascada que vamos a ver en la que se envuelven las ciclooxigenasas, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que ese dolor está originado en este punto fundamental donde hablamos de prostaglandinas, ¿sí? Sin entender dónde se libera el ácido araquidónico y cómo es que se generan esas prostaglandinas, pues difícilmente vamos a entender cómo es que actúan los AINES, ¿sí? Yo se los dije cuando hablamos de antibióticos. ¿Ya hablamos de antibióticos? Bueno, yo estoy confundiendo clases con ustedes, perdón. Bueno, yo no se los he dicho, pero vamos a hablar de antibióticos. Y cuando hablamos de antibióticos les digo, bueno, ¿cómo vas a atacar al enemigo si no conoces al enemigo? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Cómo vamos a atacar al dolor si no conocemos cómo se forma el dolor? Debemos tener ese concepto claro. ¿Sí?
Bien. Entonces, se requieren dos enzimas, ciclooxigenasas, y las ciclooxigenasas van a ser fundamentales para controlar el dolor porque estas van a liberar las prostaglandinas, que son las que originan el dolor. Y los tromboxanos, que realizan una función importante de protección inespecífica. También esas van a liberar, también esa cascada libera la lipoxigenasa. Y ya vimos qué es lo que hace, ¿sí? Nos vamos a concentrar en la ciclooxigenasa. Conocemos, perdón, se escucha una moto, no sé si se escuchó, pero se escucha bastante fuerte. Dejen cierro la ventana. Tenemos ubicadas perfectamente ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. También hay ciclooxigenasa 3. Ahorita nada más vamos a hablar de ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 se conoce como ciclooxigenasa protectora. Me va a ayudar a regular, ¿sí?, el balance de la coagregación plaquetaria. Generalmente inhibe esa coagregación plaquetaria. ¿Qué es la coagregación plaquetaria? ¿Ya lo había mencionado? No. Bueno, voy a creer que no he mencionado nada. Y si ya he mencionado cosas, pues se amuelan. La agregación plaquetaria, vamos a dibujarlo. Tengo un vaso sanguíneo, ¿sí? Ahí hay tromboxanos. Esos tromboxanos, cuando se activan... ¿Qué pasó, Armando? Ah, no, doctor. Bueno, es que preguntó de la COX-1. Bueno, así nos lo decía la doctora Vilar de farmacología. Sí, a ver. Actuaba la aspirina para evitar la agregación plaquetaria y pues teníamos que tener cuidado porque pues la síntesis de tromboxano y la cicatrización iba a verse, bueno, la formación del coágulo se iba a ver afectada para evitar el sangrado. Exactamente. Sí. ¿Sabían que la doctora Vilar me dio clases de farmacología cuando yo estaba en la especialidad? O sea, no está joven. No, no es cierto. No, sí es joven. Cuando a mí me dio clases estaba bien chavita la doctora Vilar. Bien chiquita que estaba. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando tenemos una agresión, del vaso se liberan esas sustancias, ¿sí? El tromboxano es una proteína que va a permitir que se acumulen pequeñas porciones que se llaman plaquetas. O sea, una plaqueta no es una célula, son pequeñas porciones celulares que hacen que se selle, o sea, que se impide el paso, ¿sí? Que se selle esa región donde se está saliendo la sangre. Vaya, es un tapón, ¿sí? Por eso le llaman tapón plaquetario, porque tapa, sella de donde se está dando la hemorragia. Y eso permite que se dé la cicatrización de manera correcta. Entonces, la COX-1 libera, regula esa coagregación plaquetaria. Y ahí, como dice Armando, actúa el ácido acetilsalicílico. Inhibe la coagregación plaquetaria. Y la COX-2, por el contrario, nos ayuda a identificar dónde hay dolor, dónde hay inflamación y regula la temperatura, que también la regulación de temperatura es una reacción inespecífica del cuerpo, ¿sí? O sea,
se aumenta la temperatura porque no sabemos quién nos está atacando, entonces aumenta la temperatura para matar bacterias que son ajenas. Es lo que les digo, sale todo mundo, nadie sabe quién se metió, nadie sabe dónde está, pero salen con un machete para ver a quién agarran, ¿sí? Entonces, se liberan proteínas para generar un coágulo. ¿Dónde está la lesión? No sabemos, pero vamos a atacar. Ahí hay dolor, ok, vamos, se inflama, ¿sí? Nadie sabe qué es lo que está pasando, pero todo mundo va. Y aparte la fiebre dice, yo también actúo, me voy a elevar para ver a quién ayudamos. O sea, es una reacción completamente inespecífica, ¿sí? Pero esa reacción de la COX-1 y la COX-2 da paso a la formación de prostaglandinas. Ahí es donde van a actuar los AINES. Si nosotros inhibimos esa formación de ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, por ende se va a inhibir la formación de toda esa cascada. ¿Sale? ¿Qué son las prostaglandinas? Bueno, las prostaglandinas tenemos PGI2, PGF2, PGD2 y PGE2, ¿sí? Y cada una tiene una función dentro de esa agresión. Si nosotros no controlamos la acción de esa ciclooxigenasa, pues se da la síntesis de prostaglandinas y se continúa dando una manifestación hacia la agresión. Recuerden que todo esto es porque hay una agresión. Entonces el cuerpo tiene que seguir reaccionando a una agresión. ¿Ok? La PGI2 genera vasodilatación. Al vasodilatarse, permite que haya una perfusión mucho más grande de sangre. Por eso es que se inflama. ¿Sí? Eso quiere decir que también se inhibe la coagregación plaquetaria, porque si no se inhibiera, se formaría un coágulo, se formaría un tapón y no permitiría que saliera esa sangre. La F2 va a permitir la contracción del músculo uterino y bronquial. Es una reacción, vaya, fisiológica nada más. Hay un medicamento que se llama Cytotec. Ahí es donde actúa, en la PGF2. El Cytotec es un agonista de estas prostaglandinas. ¿Saben para qué se usa el Cytotec? Es un medicamento abortivo, ¿sí? Que se utiliza para inducir el aborto. El Cytotec es la marca, en realidad. No me acuerdo específicamente del nombre ahorita. No me acuerdo, pero Cytotec es la marca. ¿Sale? Y son agonistas de prostaglandinas. O sea, ¿qué es lo que hacen? Permiten que se formen estas prostaglandinas para que se dé la contracción de ese músculo. Liberan, vaya. La D2 y la E2 generan, por el contrario, ayudan y apoyan en la vasodilatación, hacen que se dé una permeabilidad del vaso. Vamos a dibujarlo. Perdón, pero creo que necesito dibujar muchas cosas para que queden un poco claras. Bueno, veo mi dibujo y digo, no sé cómo es que puede quedar claro. A ver, ¿han visto esas mangueras que son como de red? Que cuando las jalas se cierra y cuando las contraes la red se abre. Es un efecto muy parecido. Si el vaso se contrae, imaginen que ese vaso es una red, ¿sí? Muy cerrada, muy cerrada, muy cerrada. Que cuando la contraes, se aprieta esa red. Estamos hablando que por el contrario no se contrae, se dilata, ¿sí? Entonces la red se abre. Eso quiere decir que aumenta la permeabilidad del vaso. ¿Sí?
Por eso dice vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular. O sea, que aparte de estar habiendo una liberación de líquido hemático por la agresión, también el resto del vaso se abre para que todavía vaya más sangre, vaya más líquido. Lleguen ahí, quién sabe qué hay, pero ustedes lleguen. También la D2 y la E2 son las que actúan para permitir la fiebre e identificar dónde está el dolor. Pero ojo, porque esas prostaglandinas también se encargan de regular la producción del moco gástrico. ¿Para qué nos sirve el moco gástrico? A ver, vamos a ver. Angelina, a ver, ¿para qué nos sirve la producción del moco gástrico? Para proteger nuestro estómago. Para proteger el estómago del alimento, ¿sí? De todo el proceso de descomposición, o bueno, de degradación del alimento. Cuando llega al estómago, ya el ácido es contrarrestado por ese moco intestinal, gastrointestinal. Entonces, inhibe la síntesis del moco gástrico. Los AINES inhiben la síntesis del moco gástrico. ¿Por qué? Porque inhiben la síntesis de prostaglandinas. ¿Por qué? Porque inhiben la síntesis del COX-1 y COX-2. ¿Sale? Fíjense cómo todo va conectado. ¿Sale? Y también entre esas prostaglandinas se encuentra el tromboxano A2, que es el encargado de la agregación plaquetaria. O sea, es el antagonista a las prostaglandinas. Bien. ¿Quedó un poco claro cómo es que se da esa reacción inespecífica? O sea, en realidad no es como una reacción que esté encausada a algo, simplemente a una agresión y se libera toda esa cascada que es para protección del cuerpo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué compartí? No, estoy compartiéndolos a ustedes. Entonces, es ahí cuando entramos a lo que serían los AINES que se usan en odontopediatría. Tenemos paracetamol, que lo conocemos como acetaminofén, también. Tenemos ibuprofeno, tenemos diclofenaco, naproxeno, ketoprofeno, ketorolaco. Son los AINES más usados en odontología pediátrica. El ácido acetil salicílico está completamente contraindicado en el uso pediátrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque produce algo que se llama síndrome de Reye. El síndrome de Reye está asociado... perdón, ¿me pueden ayudar? Ya. Está asociado a alteraciones en la agregación plaquetaria, precisamente porque actúa sobre tromboxanos, ¿sí? Entonces, generan petequias, se generan algunas alteraciones fisiológicas exacerbadas en niños menores de 8 años. O sea, reacciones que pudieron haberle dado a un adulto, pero que no se da de una manera tan grande en un niño menor de 8 años, se da de manera exacerbada. ¿Sale? Entonces, los que más se utilizan son estos que están en esa tabla. ¿Sí? De aquí entonces parte la actividad que tengo planeada para ustedes. Porque en realidad, pues cualquier medicamento podrían usarlo. Me refiero a cualquier AINE, ¿ok? ¿Cómo van a seleccionar qué AINE que van a utilizar? Bien. La actividad es la siguiente. En parejas van a realizar una revisión de los AINES que más se utilizan en odontología pediátrica.
¿Sí? Van a hacer una tabla donde incluyan mecanismo de acción. Es fundamental que sepan cuál es el mecanismo de acción, porque unos actúan sobre COX-1, otros actúan sobre COX-2, otros no actúan sobre ciclooxigenasa, sino se brincan hasta las prostaglandinas. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, ustedes necesitan saber dónde actúa ese AINE, para que sepan cuáles son las funciones que da ese AINE. ¿Ok? Entonces, van a identificar cuáles son los más usados dentro de la odontología pediátrica. Agreguen, por favor, el metamizol sódico. Hay referencias que ya no se usa, pero todavía es muy útil en pacientes con un dolor grave.